Bien, señores, seguimos con Salud y Previsión, ya con la presencia del invitado nuestro, el doctor Eduardo Ritt. Eduardo Ritt es un perteneciente a un grupo de dominicanos que están manejando toda la información concerniente a seguridad social. Puede que el doctor William Hanna haya participado en el proyecto, el doctor Milton Ray participaron en la implementación, pero hoy día tenemos que la gente que está en SENASA, la gente de Humano, la gente de Universal, de APS y de PALIC, son las personas con mayor experiencia en el día a día en esto y con la mayor cantidad de problemas. Para que no surjan esas preguntas de, yo creía que ustedes iban a hablar de por qué la clínica no tienen atención primaria. Yo creía que ustedes iban a hablar de por qué un paciente que va diabético, que va a un centro de atención primaria, no sale con una cajita con 30 pastillas de metformina sin tener que arrancar para la farmacia. Nosotros le vamos a hablar de eso, pero no le vamos a hablar hoy porque el tiempo no da. Lo que quisiéramos es que el doctor Ritt nos desarrolle el tema que iniciamos con el señor Montenegro. ¿Cuál es el tema? Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Este es su programa. Él es presidente de la Asociación de Centros de Atención Primaria. No estoy seguro si privados y estatales, pero de la Asociación de Centros de Atención Primaria. Que eso es lo primero que hay que aclarar. El Centro de Atención Primaria, que ahora se canta con bombos y platillos, que este año sí va a funcionar como si no existieran. Pero aquí hay cientos de centros de atención primaria, privados y estatales, de los cuales hay muchos estatales que no están, que están inaugurados pero no están funcionando. Vamos a entrar con el doctor. Entonces, ¿qué diferencia hay? No en el subsidiado y en el contributivo, sino en la atención que ofrece un hospital del Estado en atención primaria y la cobra a las ARS, y una atención de un centro de atención primaria privado. ¿Qué diferencia hay? Pero tú me estás hablando de un término figurativo. 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 Digo figurativo porque realmente la atención primaria como estrategia de salud o como nivel de atención no ha iniciado en el país formalmente. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es atención ambulatoria. Tenemos atención ambulatoria en todas partes, tanto privado como público. Pero es una atención a demanda. Es decir, la persona se siente mal y va a buscar una atención. Mientras más enfermos hay, pues más trabajo tienen los centros, sean públicos o privados. Te decía que si ese centro es figurativo también. No, ahora mismo no es figurativo porque ahora mismo así es que se está haciendo la medicina en el país. Es una medicina puramente curativa. ¿Y es ambulatoria? Ambulatoria porque el paciente no se interna. No se interna. La gente va en demanda de ciertos servicios, sean de laboratorio, de consulta médica. Y está bien especificado eso, lo que es primario. Ese nivel está bien claro. Es correcto. Está bien. ¿Y por qué un hospital público, lo que se llamaba consulta externa, ahora en algunos hospitales públicos lo utilizan como atención primaria y te piden la tarjeta del seguro y eso? Háblame de esa. No lo están utilizando como atención primaria, como atención ambulatoria. Están abarrotados porque muchas de esas personas que tienen seguro contributivo van a los hospitales porque no pueden pagar la diferencia que le están cobrando los médicos. El copago. El copago promedio va de 500 hasta 2,000 pesos. Entonces, si tú tienes 2 hijos y tienes que llevarlos los 2 al pediatra, y tú vives de un salario X, el que sea, y tú tienes que pagar 2,000 pesos por cada uno de diferencia, más una diferencia por el examen de laboratorio que le envíen, más un 30% de los medicamentos que le indiquen,
Entonces, el gasto de bolsillo es inaguantable. ¿Qué hace esa gente? Se van a los hospitales públicos, donde hay una pequeña cuota de recuperamiento, o no le cobran ninguna diferencia. Nada más le cobran lo que establece los 300 pesos que cobran por la consulta. 100 pesos. Si es subsidiado. No, y contributivo. La diferencia legal son 100 la pesos. diferencia es 100 pesos. Es correcto. 300 le paga la ARS. Sí. O le pagaba hasta que subieron ahora, hace 2 o 3 semanas. Y el copago que dice la ley son 100 pesos. Pero eso no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Tú me hiciste una pregunta figurativa. Si hay una estrategia de atención primaria y hay una puerta de entrada obligatoria, el sector público y el sector privado pueden ofrecer el mismo servicio, pero tienen que preparar ese servicio de manera tal de que sean servicios preventivos y sean servicios Perfecto. que lo lleven con parámetros y que lo puedan medir. Porque la atención primaria es auditable y es medible. Si tú me das un cápita, sea 250, 300, no, 500, lo que sea. Sí, pero a ese yo no quiero. Al año o a los 3 meses tú me vas a decir, mira, te entregué 1000 mujeres. Yo necesito que tú me des 1000 Papa Nicolau o 990. No, lo que me va a dar un margen. No, lo que yo quiero es, cuando usted dijo un cápita, acuérdese que estamos hablando, ni siquiera para médicos, estamos hablando para usuarios. Cuando se habla un cápita, el paciente va con una tarjeta y la ARS paga una suma y si hay un copago, el paciente pone 100 pesos. Tanto en el centro de atención primaria, si eso lo establece y lo aceptaron, como hay algunos médicos que cobran hasta 2,000. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si se establece el per cápita, es decir... No hay copago. Muy bien, no hay copago, pero ¿cuánto me va a devolver a mí de lo que yo pago? Yo no puedo usar más de lo que yo pago. Usted dice como usuario. Vamos a suponer que yo de 12,000, 1,000 pesos mensuales a mi ARS, mi empresa y yo, son 12,000 pesos. Yo quiero saber, que Horacio no me ha querido decir, de esos 12,000 pesos, ¿cuánto es que teóricamente la ARS debe coger para manejarlo? Entonces me dice, mientras menos mejor. Seguro. No, yo te dije que el 30% aproximadamente, sí, pero, eso tendría que ir a atención primaria. Lo que pasa es que el doctor Jacín está mezclando diferentes elementos. El aporte que usted como empleado hace a la seguridad social no tiene nada que ver con el cápita que le pagan a la ARS, porque hay principios de seguridad social, de solidaridad, de universalidad, de toda una serie de principios que hacen que el que más gane entonces, aporta más que el que menos gana. Si no es compensatorio. Eso, pero quiere decir que si mi empresa manda 1,000 pesos mensuales a la tesorería a mi ARS no le entrega esos 1,000 pesos. No, le entrega el cápita que está establecido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ese es un cápita que se ha subido varias veces. Sí. Empezó siendo, creo que 500 y pico de pesos. Ya va por 1,000. ¿Y qué hace la tesorería con esa diferencia, doctor? No, yo no sé, pues yo no soy economista. Y hay que ser economista para entenderlo. Fíjate, hay un fondo, ellos tienen un fondo que lo han utilizado para los aumentos de cápita y que lo utilizan para ciertas enfermedades catastróficas y ciertos fondos. Pero ese dinero está ahí y lo auditan. Tampoco es que ese dinero ni se lo reparten, ni es un beneficio. Hay un fondo que lo maneja la tesorería y que saben cuánto es y está ahí. Y esa cápita que mandan a la ARS, ¿ya está establecida esa suma? Esa suma está establecida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿En cuánto? Lo acaban de subir ahora. ¿En cuánto la subieron? 1,200 aproximadamente. No, mensual. Sí, 1,200 mensuales. 1,200. Eso es lo que perfecto, 1,200. De esos 1,200, que son alrededor de 13,000 pesos, algo así, al año, yo no debo comerme los 13,000 pesos, ¿verdad que no? No necesariamente. ¿En qué se Porque basa? es que el tuyo me paga el mío a veces. Claro, ¿en qué se basa un sistema de salud? En compensación. Sí. Hay un porcentaje de la población que es eminentemente sano
joven que no va a consumir, y tú vas a tener niños y ancianos que van a consumir mucho. Doctor, por su edad, usted no vivió la época de la socialización de todo, que era el comunismo internacional ateo y disociador. Esa parte de la medicina es socialización de la medicina. Esa parte. No donde es te dicen que tú me pagas una parte de mi... Eso es la Doctor, todos los solidarización. países industrializados tienen atención primaria. Subsidiaria, compensatoria. Compensatoria. Los Estados Unidos, que es el país, digamos, la meca Del de capitalismo. los emprendedores y el capitalismo, se basa en un sistema de atención primaria y una puerta de entrada. Yo tengo un seguro internacional hace 20 años. Y cada vez que yo quiero ir a ver un cardiólogo, yo tengo que ir a un médico primario. Okay. Y él me examina y me pregunta, ¿por qué tú quieres ver un cardiólogo? Perfectamente, doctor Reed. Ayer un albañil me estaba cotizando y yo, óyeme una cosa, dime cuánto me va a costar esa obra. Porque yo no quiero que sea ni barata ni cara, sino cuánto me va a costar. Porque yo tengo un amigo que quiero mucho, que me dice, la solución es la cápita. ¿De qué me está hablando? ¿Pero la solución de qué? La solución de que no haya que estar dando los 100 pesos de copago y dando la... Dice, Fíjate, la solución es la cápita. Fíjate lo que pasa. El sistema está diseñado y establecido para que la atención primaria sea por cápita. Y eso no solamente aquí, en toda parte del mundo. ¿Por qué? Primero, tú eliminas la perversión del fee for service, que es el pago por servicio, que estimula muchas veces la sobrefacturación o que el paciente le hagan más cosas de la cuenta. Cuando tú eliminas eso, a ti te van a hacer lo que tú necesites para realmente saber qué tú tienes y te van a dar lo que tú necesitas para curarte, en teoría. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mejor utilización de los recursos. Pero mire, cuando hay una mejor utilización de los recursos alcanzan para curar más gente. Pero ya usted en ese segmento de ahora me acaba de contestar la solución del principal problema que vive un centro, y es que con la cápita no tiene que haber la auditoría, porque dice, no, ese paciente tú tienes que atenderlo con esa suma, no me puedes ni sobrefacturar ni poner cosas de más. Claro, pero tú tienes que entregar unos resultados de salud. Hay otra auditoría. Porque no es que te van a pagar para que tú la atiendas cuando él se sienta malo. Sí, no, tú tienes que salir a buscar a esa población. Tú tienes que vacunar a los niños. Prevenirlo. Tú tienes que desparasitarlos. Tú tienes que chequear a la madre embarazada. Tú tienes que hacer sonografía aunque ellas no quieran. En sencillo, mantener la población lo más sana posible. Claro, tú tienes que mantener esa población sana, aún en contra de su voluntad. Entonces tú necesitas promotores de salud. ¿Y cómo tú se hace la buenas asignación? enfermeras. ¿Cómo se hace la determinación del área o de la población? Es decir, tú estás ahora mismo en el ensancho Sama y ahí se calculó que hay tantos habitantes y hay 4 centros. ¿Cómo se dice? Tú tienes 5,000 familias, tú tienes 1,000. ¿Quién determina eso? No, eso todavía no lo ha determinado nadie porque no ha empezado. Pero realmente es una negociación entre cada ARS y los centros. Pero se establece una demarcación. Sí, pero mira, ahí debe de haber una demarcación geográfica. Geográfica para hacer lo que o de llaman pacientes. No, tiene que ser geográfica. No, porque puede ser también, te voy a dar 2,000 y son estos, aunque vivan en 3 sectores diferentes. Todo es posible, pero tú estás condenando al paciente a moverse lejos de su centro donde hace su vida. Doctor, y mira cuál es el problema, escúchame, que la atención primaria no se basa en el individuo, se basa en la familia. Y tú tienes que estar cerca del núcleo familiar para tú poder tener una familia sana. Y para poderle hacer medicina preventiva también. Pero si es un militar que lo trasladan. Tú tienes que dividir la familia. No, la familia centros. está fija en un sitio y el militar está ambulatorio. Eso es lo que la pregunta es por eso. Porque tú tienes que decir, esa familia que te toca. Ahora, claro, que esté cerca es mejor, porque así el centro o el prestador puede ir y hacerle todo eso que usted dice. Y eso sería obligatorio, hacer esas visitas, esa vacunación, esa medicina preventiva. Claro que es obligatorio, porque todo se basa en índices. Y nosotros tenemos que mejorar los índices de salud de este país.
nosotros, tú no ves que cada vez que hablan de nosotros, así como el examen PISA de las matemáticas y de la ciencia, que quedamos en último lugar, cuando hablan de la mortalidad materno-infantil, nosotros no mejoramos. Cuando hablan de toda una serie de problemas que en otros países van desapareciendo o disminuyendo, nosotros no avanzamos. Quiere decir que... Además, eran metas del milenio y nosotros todavía no lo hemos cumplido. Sí, quiere decir, doctor, que si un centro de atención primaria tiene una cápita para una familia y le dicen, usted tiene que hacer preventiva, y usted toma un niño y le pone Distemperpol, difteria, tétano, pertussis, y lo vacuna, esa persona se reporta como una persona vacunada porque lo obligaron a proteger. No puede venir a los 6 meses con que ese niño tiene toferina, ¿verdad que no? Porque no debería. Porque entonces... Pero no solamente vacunarlo. Estoy hablando de una cosa. Tú tienes que chequearle la audición, que al 90% de los niños del país no le hacen prueba de audiometría de niños. Tienen que hacerle prueba de la vista porque no aprenden en la escuela y es que no ven. Eduardo, yo te quiero llevar otro tema. Están desnutridos. Tú tienes que hacerle prueba a ver si esos muchachos necesitan suplementos alimenticios. Entonces, nosotros hablamos de el 4% de la educación, pero si no tenemos niños sanos, niños que ven y que oigan, tampoco vamos a avanzar. Entonces, lo grande de un primer nivel de atención bien estructurado es que te abarca diferentes aspectos de la salud preventiva y te va llevando los diferentes grupos de tu familia, desde el neonato o la embarazada hasta el anciano, y te lo va llevando a integrarse a la sociedad, pero sano, de una manera que pueda tener acceso a medicamentos, a pruebas especiales, a todo lo que él necesita para mantener una calidad de vida, porque lo más costoso son los accidentes cerebrovasculares o cardíacos, ¿tú entiendes? Uno de los problemas que hay en la instalación del sistema es que a veces no se conocen la cultura de los pueblos. Imponen una ley, un sistema, y después resulta que hacen otra cosa. Hay algunas cosas, sobre todo con el tratamiento de una enfermedad o de un estado que fue de embarazos, 9 meses, pero 7 en la atención primaria y 2 donde va a dar a luz. Eso lo vamos a hablar después de la pausa con el doctor Eduardo Ritz.